Muy buenas noches, comunidad. Espero que se encuentren de la mejor manera. Es un gusto saludarlos una vez más para compartir estas experiencias que atraviesan fronteras y décadas. Para este episodio hemos preparado algo muy especial y aterrador. Se trata de dos historias de monjas, relatos que nos muestran la cara más inquietante de la fe. La historia que abre esta noche nos lleva fuera de nuestras fronteras, a tierras brasileñas, demostrando que la oscuridad no entiende de idiomas. Antes de comenzar, pónganse cómodos, apaguen la luz si les es posible y no se sugestionen. La oscuridad ya lo está cubriendo todo. Esta historia me la contó mi abuela antes de morir. Ella era de aquí, pero de joven se enamoró perdidamente de un brasileño que estaba de paso. Contra todo pronóstico, se fue con él a vivir a Brasil, específicamente a la isla de Florianópolis. Ella era enfermera y pronto encontró trabajo en el Imperial Hospital de Caridade, una institución de beneficencia fundada en el siglo XVIII, que está en el Morro da Mariquinha. A un costado del hospital se encuentra el convento de Santa Clara. Mi abuela decía que ambos edificios forman un complejo espiritual muy fuerte. Las hermanas franciscanas siempre estaban presentes, ayudando a los enfermos. Pero ella sentía que entre el hospital y el convento había una energía pesada, como si los siglos de dolor y oración hubieran espesado el aire. Una madrugada, cerca de las 3, una de las hermanas franciscanas cruzó la puerta que conectaba ambas instituciones. No buscaba medicinas, buscaba a mi abuela. La llevaron casi a rastras a una zona restringida del convento, una celda húmeda en los niveles bajos donde el ruido de la ciudad no llegaba. La Madre Superiora le susurró en un portugués quebrado por el miedo: cúrele las manos, pero no le hable. Pase lo que pase, no la mire a los ojos. Allí, en una esquina, había una monja joven. Tenía el hábito roto y estaba de espaldas, rascando las paredes con una desesperación frenética. Cuando mi abuela se acercó para limpiar lo que creía eran heridas de trabajo, se dio cuenta de que la joven no tenía uñas. Sus dedos eran solo hueso expuesto que seguía tallando la piedra. Pero lo más aterrador era el sonido. Un ronquido rítmico, profundo, que parecía salir de la tierra misma. Al sentir el antiséptico, la joven se giró. Mi abuela quedó paralizada. No había iris en sus ojos, eran dos esferas blancas que reflejaban la luz de la vela de forma antinatural. La monja le sonrió, y al abrir la boca, mi abuela vio que su lengua estaba cosida con hilo negro y grueso al paladar, un castigo o un sello impuesto para mantenerla en silencio. En ese momento, la joven le apretó la muñeca con una fuerza que casi le rompe los huesos. Mi abuela, muerta de miedo, comenzó a rezar en español, su lengua materna. Al escuchar las oraciones, la monja soltó un alarido seco, un grito que no salió de su garganta, sino que pareció vibrar en los cimientos del hospital de Caridad. Su rostro empezó a deformarse, estirándose como si algo desde adentro intentara romper la piel. La sacaron de ahí de inmediato. La superiora la escoltó de vuelta al hospital y le advirtió que lo que había visto no era una enfermedad, sino un alma que había dejado de pertenecerle a Dios. Mi abuela nunca volvió a ser la misma.
El trauma de aquella noche en el Morro de Mariquiña la perseguía en sueños. Decía que cada vez que cerraba los ojos, veía los hilos negros tirando de aquella carne. La impresión fue tan profunda que decidió que no podía pasar un día más en esa ciudad. Le suplicó a su esposo regresar a México, pero él tenía toda su vida y sus raíces en Brasil y se negó a dejar su tierra. Con todo el dolor de su corazón, pero empujada por un miedo que superaba al amor, mi abuela pidió el divorcio y regresó sola a su país. Siempre me decía que no hubo rencores, que quedaron como buenos amigos y se escribieron cartas hasta que él falleció, pero que ella prefirió perder al amor de su vida antes que seguir compartiendo el aire con aquello que habitaba en el convento de Santa Clara. Murió convencida de que si se hubiera quedado, la monja de los ojos blancos eventualmente habría ido a buscarla al hospital para terminar la oración que el hilo negro dejó interrumpida. Esta última historia no nos llegó por correo, sino que es una de esas que se cuentan en voz baja. Me la relató un conocido hace poco. Dice que se la contó el primo de un amigo mientras estaban en un bar, ya muy entrada la madrugada. Entre el ruido de los vasos y la música baja, este muchacho soltó una experiencia que lo obligó a dejar su ciudad natal para siempre. Él recordaba que las misas en esa parroquia eran el momento más tranquilo de su semana. Era una iglesia antigua, de techos altos y bancas de madera crujiente que olían a cera de abeja y a tiempo. El ambiente era de una paz absoluta. El murmullo de los rezos, el eco del órgano y la luz de las velas filtrándose por los vitrales creaban una atmósfera de seguridad total. Sus padres lo tomaban de la mano y él se sentía protegido, arrullado por los cantos gregorianos que parecían flotar en el aire. No había nada en ese lugar que sugiriera maldad. Era, para un niño de 8 años, el lugar más sagrado y seguro de la tierra. Solo había un detalle que rompía esa calma. Una monja que permanecía en la esquina más oscura del altar, sosteniendo un copón de plata y con la mirada perdida en el suelo. Él pensaba que era simplemente la más devota de todas, alguien que vivía en un estado de oración perpetua. Pero esa paz se rompió la noche que regresaron de la misa de gallo. Ya en la seguridad de su cuarto, el silencio de la casa se sintió diferente. De pronto, escuchó un golpe metálico bajo su cama. Al asomarse, vio a la monja. Dice que el aire se puso pesado y olía a azufre. La mujer, con los párpados cosidos con alambre, lo obligó a tragar una hostia negra que sabía a carne podrida y que le quemó la lengua. A la mañana siguiente, el niño tenía marcas circulares de quemaduras en la boca. Sus padres no le creyeron al principio, pensaron que era una invención por la fiebre. Pero todo cambió una madrugada, cuando su madre se levantó a verlo y se quedó petrificada en la puerta. Allí, de pie frente a la cama de su hijo, estaba esa cosa, esa silueta oscura y encorvada, lista para atacar de nuevo. La madre dice que la figura se deshizo en el aire como si fuera humo negro. Aterrados, fueron a hablar con el párroco. El anciano, después de mucho dudar, les dio la explicación que nadie quería escuchar. Años atrás, en esa iglesia, una monja que amaba a los niños fue culpada injustamente por la desaparición de un pequeño. La comunidad, cegada por el odio, la sometió a torturas atroces. Le cosieron los ojos y la marcaron con hierros calientes hasta que murió. 3 días después, el niño apareció. Solo se había quedado encerrado en una bodega. La monja era inocente, pero su agonía maldijo el lugar.
el padre les confesó que esa monja solo se le aparece a los niños que van a esa iglesia buscando recuperar la inocencia que le arrebataron a través de esa comunión maldita. El primo de este amigo dice que no esperaron un día más. Sus padres entendieron que aquellas tierras estaban condenadas y se mudaron de ciudad esa misma semana. Él terminó de contar la historia en el bar, dio un último trago a su bebida y dijo que no sabe si a otros niños les seguirá pasando lo mismo en esa parroquia, pero que él no se quedó para averiguarlo. Hasta el día de hoy, asegura que todavía puede sentir el sabor a ceniza en la garganta cada vez que pasa frente a una iglesia. Con esto terminamos esta canasta de relatos, 2 historias que nos recuerdan que la fe y el espanto a veces caminan de la mano por los mismos pasillos. Si te han gustado estos relatos, por favor déjanos un pulgar arriba y comparte tu opinión en los comentarios. Nos ayuda mucho a que esta comunidad siga creciendo. Ten mucho cuidado al cerrar los ojos esta noche. Buenas noches.